Shalom Urajot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 235, el remanente del remanente. Vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, iniciando con tefilá, con oración. Amoroso Abacados Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, agradecidos estamos por regalarnos un día más de vida. En esta hora, al recorrer las páginas sagradas y al mirar el remanente, rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestras mentes, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que podamos entender y comprender, que podamos hacer los prejuicios a un lado y que podamos ver la verdad presente en la realidad de estos días. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahweh Hamachia, Omein. Omein. Bueno, mis apreciados amigos y hermanos del mundo entero, en esta parte hoy, el remanente, pues quiero de pronto repasar los remanentes, y de pronto al repasar los remanentes, pues usted podrá ver de pronto allí un texto que se encuentra en Oseas 2:23. Ahí dice el Eterno: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Me parece interesante ese texto. Y de pronto el texto que vamos a ver nosotros hoy, Romanos 11, versículo 5. Dice el Eterno: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo está mencionando a ese remanente nuevo de los gentiles que ha sido escogido por gracia en el tiempo de Pablo. Pero hoy en este tiempo que estamos, ese texto se aplica también para nosotros. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Muy bien. En todas estas conferencias que he venido llevando regularmente hasta acá, hasta este momento, puedo mencionarles que pronto todavía haya dudas de algunas personas con referencia a los obreros de la hora undécima, ¿sí? Porque es que de pronto con tanta evidencia que se ha dado en ese sentido. Pero bueno, hoy quiero de pronto confrontar a muchas personas en un sentido serio. Y ese sentido serio que quiero mostrar a cada uno es el siguiente: es que mire que el remanente final tiene algo diferente a los demás remanentes en relación con sus llamados. ¿Por qué? Porque es que los remanentes han salido del remanente. O sea, en otras palabras, todos los remanentes han salido de un remanente. Pero en la parte final, los obreros de la hora undécima, que son el remanente final, no tendrá un remanente que salga de ellos. Porque los obreros de la hora undécima somos el remanente final o el 10º remanente. Mientras que todos los demás remanentes ha salido un remanente, en los obreros de la hora undécima no se va a dar eso, por ser el último. Miremoslo. El primer remanente, que es el de los patriarcas, salió un remanente, ese remanente.
Y el remanente que salió de los patriarcas fue el pueblo de Israel. Interesante, ¿sí ve? Del pueblo de Israel, que es el remanente, salió un remanente. ¿Por qué? Porque pues, el pueblo de Israel fue cortado desde el año 34 y fue reemplazado por los gentiles. Y el primer remanente de los gentiles es Éfeso. O sea que del pueblo de Israel salió un remanente, Éfeso. Y de Éfeso salió un remanente, Esmirna. Y de Esmirna salió un remanente, Pérgamo. Y de Pérgamo salió un remanente, Tiatira. Y de Tiatira salió un remanente, Sardis. Y de Sardis salió un remanente, Filadelfia. Y de Filadelfia salió un remanente, Laodicea. Y de Laodicea salió un remanente, obreros de la hora undécima. Pero en los obreros de la hora undécima no saldrá ningún remanente. Ese es el último remanente. Ya no habrán más remanentes. Por lo tanto, la conferencia de hoy la centramos en el remanente, o sea, la iglesia adventista del séptimo día como el noveno remanente, y los obreros de la hora undécima como el 10º remanente. Me parece bastante interesante de pronto eso, por eso la conferencia, el remanente del remanente. Y si nosotros vemos o confirmamos una vez más de pronto ese texto de Romanos que es clave para acá, para el final. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Oye, interesante. ¿Sí? Si nosotros miramos ese correr de señales que hemos tenido nosotros y que de pronto anoche mencionamos, ¿qué sale primero? ¿El profeta o el remanente? Sale primero el profeta. O sea, significa eso que debería venir el relevo de la hermana Elena. Y si llega el relevo de la hermana Elena, pues debe venir un remanente también. Siempre el Señor ha tenido en el remanente profecía o el espíritu profecía. Y el remanente final tiene las mismas características del espíritu profecía de Isaías 8:20, de Apocalipsis 19:10 o de Apocalipsis 12:17, tocante al espíritu de la profecía. Entonces, el remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030, tenemos espíritu de la profecía también. Interesante. Tenemos también espíritu de la profecía. Porque es que un pueblo sin profecía es disipado, es acabado, mencionado por el sabio Salomón. Ahora déjeme mirarle de pronto, porque de pronto la terquedad, independientemente de ver tanta luz, de ver tantas evidencias y no querer aceptarlas, no es nuevo en esta era, no es nuevo. Eso ha sucedido con los remanentes anteriores también, pero podríamos decir que de los remanentes más tercos de toda la historia es el pueblo de Israel y la Odisea. Son los dos remanentes más tercos de la historia. ¿Y por qué son los dos remanentes más tercos? Porque son los dos remanentes que se les dio primero que todo mucha riqueza de orden espiritual y riqueza de orden material. Entonces, ricos en dos factores, económicamente y espiritualmente. De pronto las mismas Sagradas Escrituras nos mencionan a nosotros que la riqueza en la mayoría de los casos es una trampa. Y de pronto eso le sucedió al pueblo de Israel y a la Odisea.
tercos, no aceptando de pronto la luz nueva ni el aceite extra, y ambos fueron cortados. Ambos fueron cortados. Ahora, lo curioso de pronto es que se ignora, en el pueblo de Israel se le dio un tiempo considerable al pueblo de Israel para que siguiera siendo el remanente. Y fueron 490 años, o la profecía de las 70 semanas. Pero a la Odisea también se le da un periodo de tiempo de 5 meses, que es el equivalente en el factor profético a 150 años. O sea que ambos remanentes, tanto el remanente Israel, se le dio un tiempo de gracia para que siguiera siendo el remanente, y al remanente de la Odisea se le dio también un tiempo para que siguiera siendo el remanente. Y qué curioso que ambos remanentes fallaron, no cumplieron, o como dicen las Sagradas Escrituras, llegó la visitación de orden profético y no la entendieron. Los 490 años de las 70 semanas se cumplieron en el año 34 y ahí fue cortado el pueblo de Israel. Los 150 años, oye, un patrón profético inclusive olvidado e ignorado, se cumplieron en el año 2013, porque la Iglesia Adventista organizacionalmente viene del año 1863, más 150 serían 2013. Mire qué curioso, ¿no? Lo cual significa que de pronto la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue cortada en el 2013, pero se oficializó desde el 2015. Ahora, si hablamos nosotros de que ese remanente de la Odisea, el número 9, está viviendo la apostasía omega, y digamos que la apostasía omega que está viviendo, todavía, oiga, muchos todavía, aunque ven todas las cosas que están sucediendo en la iglesia de la Odisea, y todavía no saben que eso es apostasía omega. Es más, no creen que la apostasía omega sea dentro de un patrón de orden profético que está viviendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No lo ven así de esa manera. Y se le ha hecho como tan normal de pronto la programación y las liturgias que se hacen dentro de la Iglesia Adventista, independientemente de todas las abominaciones y la mundanalidad que se está viendo allí dentro de la iglesia. Pero hay muchas personas que de pronto también sí lo están viendo, pero a pesar de que lo están viendo, siguen ahí, como si nada. Dicen, no, sigo allí en esa otra parte, de pronto esto va a cambiar. No, eso no va a cambiar. Anoche veíamos cómo el Señor vomitó a la iglesia de la Odisea. Fue vomitada. Pero de pronto no quieren aceptar eso con las evidencias que les he estado presentando a ustedes con referencia al remanente final. Entonces, de la Iglesia Adventista entonces salen un poconón de grupos y ministerios independientes, y ese montonón de grupos y ministerios independientes con raíces adventistas que han sido expulsados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y otros no han sido expulsados, han salido porque ya no los dejan de pronto predicar porque sus predicaciones no cuadran con ellos, entonces han tenido que salir a predicar a voz en cuello libremente, libres de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo cual significa que también, si usted va al Espíritu de Profecía, se va a dar cuenta que hay grupos y ministerios de sostén propio independientes, aprobados por Yahweh. Y uno diría en ese momento, oiga, ¿cómo puede ser posible que hayan un poco de grupos y ministerios independientes con raíces adventistas aprobados por Yahweh? Claro, porque el Señor está diciendo, si usted está viendo una corrupción, salga de allá. Ahora, como habíamos mencionado,
A Abraham se le dijo que saliera de Babilonia, o sea, de Ur de los Caldeos, y él salió. Hoy podríamos decir en este momento que el Señor está haciendo un llamado también, diciendo, carambas, el tiempo de la visitación al remanente de la Odisea ya finalizó. Busquen el remanente nuevo. ¿Por qué? Porque es que aquí, como dice Pablo, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente que es virgen y que no tiene convenios con la ramera. ¿Qué hacemos nosotros en un remanente que tiene convenios con la ramera? ¿Cómo es eso? O sea que estamos nosotros jugando a una parte de una fornicación, un adulterio de orden espiritual. Conociendo que de pronto ese remanente que venía y que había sido favorecido y bendecido y que se le otorgó mucha luz en ese momento, ahora está fornicando y adulterando con la ramera, y nosotros nosotros no, los que saben eso, todavía siguen allá. Entonces, ¿qué son las personas? Pues adúlteros y fornicarios también, ¿sí? Entonces el Señor hace un llamado también, por favor, salgan de allá, porque pronto ese remanente ahorita se ha contaminado con Babilonia y ha pasado a ser una hija más de Babilonia. Al Señor le gusta un remanente que sea virgen. El Señor siempre ha tenido problemas con los remanentes a través de los 6.000 años de la historia del pecado, porque el remanente en determinadas ocasiones se ha apartado del ideal que el Elohim le ha colocado, y entonces el Elohim se ha hecho a un lado y los ha hecho caer de pronto en esclavitud a través de diferentes naciones, para que ellos recapaciten y recapacitan, y después de que recapacitan duran un poco de tiempo, de pronto bien, y luego otra vez vuelven y se apartan. ¿No es el mismo patrón que estamos viendo nosotros hoy en día? Permítame darles un ejemplo. Hace años en la iglesia adventista me tocaba de diácono, y como diácono estaba en la puerta, y entonces pude apreciar algo importante. Lo que pude apreciar es que había un hermano necesitado. Y ese hermano necesitado llegaba puntual a la iglesia. Pero de pronto consiguió un trabajo. Y en el trabajo empezó a irle bien, ¿sí? Y como empezó a irle bien, empezó a llegar tarde a la iglesia. Oiga, eso no ha cambiado. Y en cierta ocasión yo miraba esa parte. Oye, el hermano que era puntual, que llegaba, mejor dicho, antes de tiempo a la iglesia, ahora empezó a llegar tarde. Bueno, le siguió yendo bien y se compró un carro. Y como se compró un carro, ahora llegaba casi finalizando la escuela sabática. Y yo estaba mirando esos detalles en él. Pero yo siempre guardándome todas estas cosas en mi corazón. Hasta que cierta ocasión también me tocó de diácono ahí en la puerta, y de pronto llegó el hermano. Como a las 10 de la mañana en su carro, lo estacionó ahí. Primero llegó tarde, lo estacionó ahí, pero él no se bajó. Siguió estando ahí. Y cuando eran las 11 se bajó del carro y entró al culto divino. Las comodidades y las bendiciones que el Eterno nos da a nosotros a veces nos hacen errar, nos hacen bajar esa espiritualidad en nosotros, y vamos retomando o vamos haciéndonos hacia atrás. Pues déjenme mencionarles que la iglesia adventista del séptimo día le ha pasado esto, una iglesia muy bendecida con la luz que el Señor le entregó a ella, y aparentemente hizo todas las cosas bien, pero en la parte final empezó a desorganizarse. ¿Por qué? Porque es que ya tiene colegios, universidades, escuelas, clínicas, hospitales, ONG, etcétera. Oiga, muy rica. Entonces lo que dice el Señor allá, oiga, usted se volvió muy tibia.
remanente muy tibio. ¿Cuándo va a salir de eso? No. ¿Cuál es el pensamiento de la iglesia de pronto la Odisea hoy en día? Pues seguir así, levantando más iglesias. ¿Para qué se levantan más iglesias si ya tenemos la ley dominical encima? ¿Para qué? ¿Para qué se gasta dinero en todas las cosas? Ahora déjenme mencionarles. Un pastor de un distrito donde yo estaba llegó, reunió a la junta porque había una iglesia que tenía como 20 miembros y otra iglesia que tenía como 30 miembros. Y ese pastor ya muy entregado, consagrado a las cosas del Señor. Entonces, en una junta de una iglesia, dice, oiga, nosotros deberíamos, en vez de estar así de esta otra parte, ¿por qué no vendemos una de estas iglesias y nos reunimos en una sola? Sí, porque es que no hay 20 miembros y en la otra hay 30 miembros, pues se hacen las dos y forman una iglesia de 50 miembros. Y así le dijo a la otra iglesia también. Y ambas iglesias orgullosas. No, 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 nosotros seguimos acá. No, 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 nosotros no permitimos eso, nosotros estamos así. Oye, orgullosos de es que una iglesia de 20 miembros, ¿qué es eso? Eso es un grupo, eso no es iglesia. Pero los mismos hermanos, acostumbrados de pronto allá, de pronto los 20 que estaban allá, de pronto dos familias levantaron eso, en ese sentido, dice, ay, ¿cómo se va a dañar estas cosas que nosotros le hicimos? Entonces quieren tener reconocimiento allí. Pues sí, es bueno, parte de reconocimiento, pero lo que pasa es que nos vamos desviando de los objetivos que el Señor nos ha entregado a nosotros. Déjenme mencionarles a usted directamente. Como profeta de los obreros de la hora undécima, no permito que ningún hermano o ningún miembro de los que hay en este momento, de los obreros de la hora undécima, me diga, vamos, voy a poner este dinero y vamos a comprar de pronto esta casa y vamos a formar una iglesia. No. Los hermanos les he mencionado, en este tiempo no es tiempo para ponernos a construir iglesias ni para comprar iglesias. Es más, este tiempo no es para estarse casando. Este tiempo no es para estar procreando hijos tampoco. Este tiempo no es para eso. No hemos comprendido de pronto esas cosas. De pronto mientras esté acá, porque los obreros de la hora undécima no nos manejamos por una junta. No. Siempre que una iglesia se maneja a través de una junta, la última palabra la tiene la junta, independientemente que hayan personas que quieran de pronto hacer cambios dentro de la iglesia, pero es lo que diga la junta. Pero resulta que la mayoría de la junta es muy mundana y muy liberal y siempre sale ganando la junta. Los obreros de la hora undécima no tenemos ninguna junta. Podemos decir que tenemos un liderazgo teocrático, ¿sí? Teocrático. Y me parece bastante interesante, tampoco tenemos convenios con la ramera, ¿sí ve? Ni con ninguna otra denominación religiosa, y estamos predicando a voz en cuello el mensaje de los tres ángeles. Estamos predicando bien lo que a la bestia no le gusta, que le digan sobre el 666, sobre el anticristo, de que ella es una ramera, de que es la iglesia más abominable del mundo. No, no, no. Pero nosotros estamos también predicando la justificación por la fe, o ese mensaje que fue abortado en el año 1888, nosotros lo estamos predicando. Independientemente, nosotros estamos reparando un poco de portillos de los 9 remanentes anteriores. Seguimos reparando los portillos. Y uno de los portillos que estamos reparando con gran poder es el de la tercera persona de la deidad. Hoy en día hasta está profetizado, ¿no? Que las creencias de la iglesia adventista, Satanás las está así, escogiendo a un lado y las está atacando fuertemente. Oiga, ¿y cómo es posible que una de esas creencias está basada en la tercera persona de la deidad? Pero el Señor ha levantado los obreros de la hora undécima para colocar esa tercera persona de la deidad en lo más alto y con luz nueva, sorprendente hoy, ¿sí? Innegable,
en cosas que no se sabían, como el ministerio de Malquisedec aquí en el planeta Tierra. ¿Dónde vive Malquisedec? ¿Cuál es la ciudad de Chalén? ¿Existe esa ciudad de Chalén? ¿Cuáles son las personas que viven en esa ciudad de Chalén? ¿Cómo es el ambiente en la ciudad de Chalén? Oye, revelaciones que el Señor nos ha entregado al remanente final, obreros de la undécima. Por lo tanto, nosotros somos ese remanente que ha salido del remanente. Y como han salido muchos grupos y ministerios independientes, pues usted tiene que mirar con ese ojo de orden profético y decir de todos esos grupos y de todos esos ministerios, ¿cuántos tienen profeta? Y el que tenga profeta, pues entonces usted tiene que aplicarle, oye, los testimonios, tomo 2, página 273 y 274. Posiblemente ese sea el relevo de la hermana Elena. Ahora vamos a mirarlo, que ese profeta, que la luz nueva que ha traído, encaja, se conecta con lo que la hermana Elena estaba trayendo, con lo de Daniel, las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis. Y hoy podemos ver nosotros cómo se encaja totalmente, se ensambla y hemos logrado un equilibrio en el patrón profético de los acontecimientos finales. Y ahorita tenemos un cronograma de orden profético que antes no lo teníamos. Teníamos era unos pequeños bocados. Entonces, ¿cuál es el remanente que está haciendo eso? Porque los remanentes que han salido de la iglesia de la Odisea están predicando en este momento lo mismo prácticamente que predicaba la iglesia de la Odisea anteriormente, antes de hacer convenios con la ramera. Y no quiero decir que es que eso no hay que predicarlo, sí hay que predicarlo, porque nosotros no podemos desconocer o hacer a un lado la luz antigua. No podemos hacerla a un lado. Pero tampoco podemos desconocer nosotros la luz nueva y el aceite extra que el Señor nos ha entregado. No podemos desconocerlo. Y ustedes pueden ver en este momento cómo es posible esas tinieblas, esa ceguera espiritual, esos celos de la iglesia de la Odisea porque alguien la reemplace. Y esos celos de la iglesia de la Odisea con respecto al espíritu de la profecía, de que nadie más lo va a tener. Oye, qué celos tan necios, qué celos tan tercos. Son los celos. Decir, caramba, no, es que el último profeta es la hermana Elena y de ahí no van a haber más profetas y que la última profecía de tiempo es la profecía de los 2300 que finalizó en 1844 y no más profecías de tiempo. Y eso, oye, qué celos los de la iglesia de la Odisea. No permite que de pronto un hermano el Señor le haya dado un poco de luz y dígale, caramba, no, mire iglesia de la Odisea, usted está equivocado. No, la fecha de 1844 no es la última fecha para profecías de tiempo, hay más profecías de tiempo. Y mire, iglesia de la Odisea, mire, no, la hermana Elena no es el último profeta, porque en las mismas Sagradas Escrituras, en Mateo 24, Apocalipsis 16 y Apocalipsis 18, se menciona que van a haber profetas hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo puede decirnos a ustedes, a nosotros en el momento que la hermana Elena es la última profeta cuando hay más profetas fuera de la hermana Elena? Y no solamente uno, muchos más profetas, porque está en plural. Entonces, ¿qué celos? ¿Qué terquedad? ¿Qué orgullo de orden espiritual? Decir, carambas, de esta luz que tenemos, algo. Oye, me topo con unos adventistas hoy en día todavía que sacan y dicen, no, es que todo está revelado con la hermana Elena. Y algunos de esos que le he dicho, si todo está revelado con la hermana Elena, entonces ¿cuándo arranca el 8º reino? Dicen, no, pues que eso no se sabe. No, entonces todo no está revelado. Todo no está revelado. Y si todo está revelado con la hermana Elena, entonces ¿cuándo finalizó el juicio de los muertos? No, es que eso tampoco se sabe. No, entonces no todo está revelado. No, señor. ¿Sí? Y si todo está revelado con la hermana Elena, ya no se necesita más luz, entonces ¿cuándo comienza el juicio de los vivos y cuándo termina? No, eso tampoco se sabe. No. Entonces no todo está revelado.
¿Sí? ¿Cuándo comienzan de pronto en la realidad los sellos, las trompetas y las copas? No, eso se sabe que va a suceder así, pero no, eso no se sabe. Ah, entonces no todo está revelado. El Señor necesitaba traer un profeta y un remanente para completar unos patrones proféticos que ni siquiera Daniel sabía. Daniel sabía de los 1290, de los 1335, los 1260. Sabía de los 2300. Si Daniel se enfermó. Cuando se le dio la profecía de los 2300, dijo, uy, carambas, esto es demasiado, no, se enfermó que no entendía y no comprendía, porque se le estaba dando una profecía para el futuro, y él no la iba a vivir en verdad presente, y razón tenía, de que el hombre se enfermó, se confundió o se asombró y se aterrorizó de unas profecías. Del cuerno pequeño se aterrorizó Daniel. ¿Cuándo irá a hacer eso? Está aterrorizado Daniel. Porque había unas profecías que no eran para su tiempo. Entonces, si no era para su tiempo, el Señor tenía que levantar cuando llegara ese tiempo adecuado para el cumplimiento de esa profecía, fue un profeta, para que viviera la verdad presente, la trajera a la luz y dijera, caramba, mire, aquí estamos completando lo que se le dijo a Daniel. Pero resulta que Daniel capítulo 11 y capítulo 12 es hacia el futuro. Daniel tampoco comprendió eso. Él escribió normalmente por la inspiración, él escribió eso. Pero Daniel diría, oye, ¿cuándo será eso de los 1260, los 1290, 1335? ¿Para cuándo será eso? Así mismo está sucediendo hoy en día. El Señor necesita hacer el cumplimiento, como dice Joel 2:32 y Romanos 11:5, levantar un profeta y un remanente final. ¿Para qué? Para que reemplace al remanente la tibieza, porque se quedó con la tibieza. Ahora, si el remanente de la tibieza se quedó con la tibieza, al Señor no le gustan los tibios. Al Señor le gusta un remanente que siga trabajando fielmente con Él y que siga siendo virgen. Que siga siendo virgen. Oye, el Señor de pronto, ¿cómo así que compartiendo el remanente de pronto con su enemigo? No, al Señor le gusta un remanente virgen. ¿Sí? Que no haga convenios con la ramera, que no se desenfoque del ideal que el Eterno le ha entregado. Por eso es que tenemos nosotros acá un remanente del remanente y también hay que admitirlo y hay que ser conscientes. Si usted ha mirado todos los grupos y ministerios independientes que han salido de la Iglesia Adventista, usted tiene que mirar ahora cuál de todos esos grupos y ministerios tiene profeta. Porque si no hay profeta, entonces ese no es el remanente. Ese no es el remanente. Ahora déjenme mencionarles. El remanente tiene nombre propio. El nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue un nombre escogido por concilio, por junta, digámoslo así. No es de inspiración. Pero el remanente obrero de la hora undécima sí es por inspiración. Esto no fue que aquí una junta se reunió o que a mí se me iluminó la mente y dijo, ah, no, el remanente ahorita se va a llamar así. No, señor. El remanente obrero de la hora undécima es un remanente escogido directamente por Yahshua HaMashiach con nombre propio y se puede mostrar en Mateo 20. Nombre propio, obreros de la hora undécima. Oye, interesante. Y déjeme decirle algo interesante de pronto así, para que usted lo sepa. De los 10 remanentes, puedo mencionarles así,
oficialmente hay 2 remanentes con nombre propio escogido directamente por Yahshua HaMashiach. Los otros, como las 7 iglesias de Apocalipsis, es una referencia de pronto a las iglesias que había en Asia Menor para hacer una comparación de los sitios que había en ese sentido y poderlo mencionar a través de la historia con los remanentes que van a existir. Pero oficialmente el Señor le colocó nombre solamente a 2 remanentes. O podríamos decir en este momento que solamente 2 remanentes por inspiración tienen un nombre propio. Y ese es el segundo remanente, pueblo de Israel. Porque ese nombre Israel es un nombre que lo escogió Yahweh mismo en la pelea con Jacob. Y dijo, usted ya no se va a llamar más Jacob, va a ser Israel. Y por eso tenemos el segundo remanente con nombre propio por inspiración, Israel. Y tenemos el último remanente, el 10º remanente, por inspiración también, obreros de la hora 11ª. Es por inspiración. Esto no me lo inventé yo, ni se lo ha inventado alguna otra persona por ahí, no. O sea que el remanente final es un remanente que se destaca hasta con el nombre. E independientemente que se destaca con el nombre, cumple Isaías 8:20, Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. Que de pronto la iglesia de la Odisea se lo tomó exclusivamente y dice que para ellos esos textos. No, señor. El espíritu de profecía es progresivo. El espíritu de profecía no se le da solamente a un remanente. No, eso es un gran error. ¿Cómo es que la iglesia adventista dice, no, el espíritu de profecía es solamente la hermana Elena? No, señor. El espíritu de profecía es progresivo. El espíritu de profecía no se estanca. El espíritu de profecía es el espíritu de profecía que a través del tiempo va dando las revelaciones correspondientes a su tiempo. Y tiene mucho más para dar porque es inagotable. No podemos forzar, como hace la iglesia de la Odisea, a decir que el espíritu de profecía es exclusivo de la iglesia adventista del séptimo día. Eso es una gran mentira. El espíritu de profecía no es exclusivo de la iglesia adventista del séptimo día. Oh. Entonces, el espíritu de profecía no es para decir aquí tenemos el espíritu de profecía y ya es del espíritu de profecía no hay más luz. ¿Cómo así? Entonces estoy limitando al espíritu de profecía a Malquisedec, que es el que otorga el espíritu de profecía. Ese don de profecía. Le decimos Malquisedec, usted ya no tiene más que enseñar. ¡Qué error! ¡Qué grosería! Malquisedec como la tercera persona y como omnisciente, omnisapiente, omnipresente, etcétera. Es inagotable lo que tiene para enseñarnos a nosotros, para decir que el espíritu de profecía es exclusivo de una iglesia. No, señor. Nosotros tenemos espíritu de profecía, así como la iglesia adventista del séptimo día se le dio espíritu de profecía y está de pronto en los libros esos rojitos. A nosotros también se nos ha dado espíritu de profecía y tenemos también libros que complementan o completan el patrón profético de los libros rojitos. Pero las personas de pronto creen que de pronto los obreros de la hora 11ª son unos aparecidos. Claro, no hay que, es el remanente del remanente. Y si es el remanente del remanente, ¿cuántos iban a salir? Poquiticos, porque por eso se llama el remanente del remanente. Pero ahora déjenme mencionarles, de pronto ya como para finalizar. El remanente final o el remanente del remanente va a ser el remanente más grande y más glorioso de todos los 10 remanentes que han habido. Y no le va a ganar ninguno. A pesar de ser el último remanente, va a ser el primero. ¿En qué? En conocimiento,
en las partes teológicas, proféticas, nadie le gana, es la cabeza. O en otras palabras, el remanente final, obreros de la obra undécima, es la cabeza de todos los demás remanentes, incluido la Odisea. O en otras palabras, que pronto entendamos, hay más luz en el remanente obrero de la obra undécima que en cualquiera de los otros remanentes. Y de los remanentes que existen en este momento, pues está Israel y está la Odisea. Entonces significa que Israel tiene menos conocimiento que los obreros de la obra undécima y la Odisea también tiene menos conocimiento que los obreros de la obra undécima, porque es que el remanente obrero de la obra undécima ha recogido la luz de la Odisea, ha recogido la luz del pueblo de Israel y ha recogido la luz de los demás remanentes, y por lo tanto ese remanente es un remanente glorioso en conocimiento, expansivo, que lo que estamos diciendo nosotros acá y los que han seguido por acá. Muchas personas se sienten avergonzados, dice, ¿de dónde? Algunos me dijeron, ¿de dónde se habrá inventado esas fechas? ¿De dónde se ha inventado eso? ¿Cómo es que hace unas interpretaciones privadas de las Sagradas Escrituras? No, eso no tiene sentido. Yo no le pongo cuidado a eso, ¿no? Es que eso es la honra y la gloria para Malquisedec. Esa es luz nueva, y como es luz nueva, pues enceguece a muchas personas. O este alimento, que es un alimento de orden sólido, pues indigesta a muchas personas que no saben eso. Pero si usted está dentro del grupo de Daniel 12, versículo 10, de los entendidos, entonces Malquisedec le va a hacer entender y comprender estas cosas y usted las va a aceptar. Tengo hermanos que se me dirigen a mí y lo hacen idéntico como los fariseos. Me hacen preguntas y me dice, hermano, ¿usted qué opina de este texto, esta profecía? Pero me hacen para ver si yo le digo y estoy de acuerdo con las opiniones o las creencias que él tiene sobre eso. Y cuando le doy cosas nuevas, entonces, no, eso no es así. Entonces yo le digo, yo le respeto la forma suya de creer. Si usted no quiere creer, no hay problema. Usted no tiene por qué enojarse conmigo. Hay unas personas que me han dicho, usted está equivocado, errado. Le digo, pero es que usted no me lo ha demostrado. Demuéstreme que estoy equivocado, errado. Demuéstrelo. Pero diciéndomelo así porque usted leyó un artículo mío o una partecita de una conferencia, ¿no? Un hermano llega y lee una parte de un artículo y me dice, usted está errado. Le digo, por favor, mire. Y me dice él, por favor, repáselo, bórrelo, quítelo. Le digo, no, yo no puedo quitar eso. Y no solamente un hermano, varios hermanos que me han dicho de esa forma. Le digo, no, usted no me ha demostrado nada. De que, ¿dónde está el error? ¿Cuál es el error? Una cosa es que usted lo entiende de una forma y no quiere aceptar de pronto la realidad de la luz nueva, pues eso es manejable y eso es respetable, porque para eso tenemos libre albedrío. Libre albedrío. Apreciados amigos y hermanos, espero que esta conferencia es un poco de pronto fastidiosa, no, cualquiera de las conferencias que estoy dando en este momento, es un poco fastidioso para algunas personas, ¿sí? Pero a mí no me falta para nada porque el Señor me ha colocado para darla. Yo no me puedo quedar con este alimento para mí, yo tengo que darlo, lo que el Señor me da yo tengo que darlo, ¿sí? Y eso es lo que hago, independientemente que a algunos le caiga mal el alimento. Independientemente que algo otros sean nobles, sencillos, lo admitan, lo repasen, lo estudien, reaprendan. En ese sentido, bien. Apreciados hermanos, espero con la ayuda del Eterno que cada día Él vaya abriendo más nuestra mente. Que nos quitemos de prejuicios que hayamos tenido nosotros y aprendamos a escuchar. No solamente este servidor, sino muchas personas. Yo soy un buen oyente hoy en día. Antes me fastidiaban algunos hermanos que de pronto no tenían algún impedimento de pronto en la voz o en la parte y me chocaban. Ahora no me choca nadie. Escucho al más sencillo, al que tenga que escuchar. Y como le digo a las personas, a mí me gustan mucho las profecías. Si usted se va a gastar 2 horas, 3, 4 horas enseñándome algo, yo estoy dispuesto a escucharle. Entonces, apreciados hermanos, no es para debatir, es para compartir y para que nosotros hagamos los análisis correspondientes. Espero que con la ayuda del Eterno, Él siga impresionando nuestras vidas, nuestros corazones,
Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia El Remanente, gracias por hacernos entender y comprender, gracias por alumbrar nuestra vida, gracias por esa luz, esa amor que tú nos das. Queremos estar en tu presencia, que tu gloria sature nuestras vidas enteras. Nos retiramos a descansar y queremos hacerlo con tu bendición. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados amigos y hermanos, así como es costumbre, un abrazo a la distancia donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Shalom Urahot. Feliz noche. Hasta mañana una nueva conferencia. El Eterno me les bendiga.